Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos en el Club de los Industriales aquí en la ciudad, donde Carlos Elizondo Mayercerra va a presentar su libro Por eso estamos como estamos. Y bueno, pues va a haber un debate sobre este libro, sobre los argumentos de este libro, con los líderes de las tres principales bancadas en el Senado de la República. Y me da mucho gusto presentarlos. José González Morfín, líder del PAN, Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI, y Carlos Navarrete, líder del PRD. También se encuentra con nosotros, desde luego, el autor Carlos Elizondo, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Señores, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar, como habíamos quedado, con una breve introducción de Carlos Elizondo sobre el libro. Carlos ya estuvo en nuestro programa presentándolo, pero no está de más que en unos 2-3 minutos Carlos nos diga de qué se trata este libro de Por eso estamos como estamos. Adelante, Carlos. Leo, gracias, señores senadores, gracias por haber aceptado esta invitación. El libro tiene un punto central, una pregunta central, que es ¿por qué hemos tenido un crecimiento mediocre, no solo en las últimas décadas, sino incluso a lo largo de nuestra historia? Y la respuesta es porque no hemos construido instituciones que promuevan la competencia. Eso no significa que se vaya el Estado, puro mercado, necesita más Estado y más mercado. Entonces el libro trata de explicar por qué hemos construido ese tipo de Estado, y tiene que ver con la lógica con la que se fue desarrollando nuestro país desde el siglo XIX, pero después de la Revolución se fortaleció, de que organicemos al país en corporaciones. A ti te dejo importar calcetines, a ti te doy el control de tal sector, a ti te dejo el sindicato de educación, y entonces eso funcionó muy bien durante el desarrollo estabilizador, fue enormemente exitoso como proceso de crecimiento, pero resultó económica y políticamente insostenible. Ese libro trata de ver cómo en la transición democrática esto, lejos de corregirse como uno podría esperar dada la experiencia de otros países, vamos al caso del Reino Unido, de España, donde la democratización fue un proceso de quitar privilegios, de construir derechos universales, de fomentar la competencia. En el caso mexicano no fue así. Y trata de discutir esto, tiene que ver con una descentralización del poder, con un Estado débil que no puede frente a los grupos con más poder, y unos grupos muy poderosos que han hecho muy difícil, los grupos afectados por la reforma han hecho muy difícil estas. Si tenemos este equilibrio es porque hay ganadores, y estos ganadores son las grandes empresas que están en sectores monopólicos o dominantes, que no les conviene la competencia, que nos extraen rentas, es decir, nos cobran más de lo que nos cobrarían en un mundo de competencia. Los grandes sindicatos del sector público, que tienen condiciones que no habría en un mercado de competencia, porque si quiebran no pasa nada, si tienen pensiones muy altas las financiamos nosotros. Y finalmente, en el gasto público hay una serie de mecanismos que, lejos de hacer del gasto un instrumento de distribución, se reconcentra el gasto. Ese es muy rápidamente dicho el libro. Tengo que agradecer a todos los que me ayudaron en este libro, el propio CIDE, por supuesto, todos los colegas con los que discutí, pero también le quiero agradecer a los políticos mexicanos, porque si hubieran hecho su chamba no tendría el libro. Entonces muchas gracias por lo que les toque a todos. Con eso termino. Pues muchas gracias, Carlos. Y bueno, en realidad el libro pues es un libro que presenta muchos casos, muchos argumentos. Yo creo que dividiría en dos la discusión del libro. Una es la parte del diagnóstico que hace Carlos de los problemas que tiene México para no poder crecer más, y otros son las recetas, la parte prescriptiva, lo que recomienda el autor para poder cambiar este equilibrio y poder crecer más. Vamos a comenzar con la parte del diagnóstico, el debate de la parte del diagnóstico. Carlos Elizondo identifica cinco aspectos sobre la dificultad de reformar las cosas en México. Uno, la impopularidad de las reformas pendientes. Dos, la consolidación del tripartidismo. Tres, la falta de la reelección legislativa. Cuatro, las altas barreras de entrada para nuevos jugadores. Y cinco, la dispersión del poder hacia las autoridades locales. Eso es lo que argumenta Carlos. Déjenme entrar a la parte del tripartidismo.
Digo, ¿por qué? Porque aquí tenemos a 3 líderes de esos 3 partidos. Dice Elizondo: la configuración del tripartidismo mexicano complica la mecánica reformista. Cuando uno de los partidos grandes apoya al del presidente, inmediatamente es acusado por el otro de traidor, dado que de acuerdo al punto 1, es decir, a la impopularidad de las reformas pendientes, la agenda reformista es precisamente impopular. En términos de beneficio político, además, no tiene mucho sentido apoyarlas. Cuando una reforma tiene el éxito que se espera, quienes cosechan la victoria son el presidente y su partido. Senador Beltrones. Gracias, León. La verdad es que yo no desconfío de lo que puede ser la funcionalidad de un tripartidismo, de lo que puede ser un multipartidismo. Creo que lo hemos platicado con Carlos en distintas ocasiones, a quien felicito que haya plasmado en este excelente libro lo que en diferentes ocasiones nos ha también manifestado a cada uno de nosotros, su insatisfacción porque no pasen las cosas. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Y yo creo que en buena parte es un asunto funcional del sistema y tenemos que empezar a crear las nuevas instituciones del sistema presidencial mexicano que evite que las elecciones se conviertan simplemente cada 6 años en un reparto de privilegios por aquellos que estuvieron al lado del ganador. Y obviamente todos los castigos para aquellos que supuestamente fueron los perdedores. Estamos en un momento en el cual el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Y por cierto, los principales perdedores son los mexicanos porque tenemos un crecimiento económico mediocre. ¿Cómo le hacemos entonces para crear las nuevas instituciones del sistema presidencial mexicano? Y creo que en el Senado ya hemos dado paso a algunas de ellas. Yo he insistido en sobremanera, creo que ya logramos el entrar en esa materia, en crear los órganos reguladores del Estado mexicano y no los órganos simuladores de la regulación del gobierno en turno, porque lo que tenemos hoy en día son órganos reguladores simulados, y que el gobierno que se instala tiene a sus favoritos y hay privilegios alrededor de ellos. ¿Qué mejor que tengamos órganos reguladores de competencia, como los que hoy estamos queriendo crear del Estado mexicano, arrebatárselos al gobierno en turno, de telecomunicaciones y de energía, como ya el Senado votó la transformación de esos órganos reguladores? Ahora sí, esos órganos reguladores estarán buscando de qué manera potencian el crecimiento económico, porque esas 3 áreas, energía, telecomunicaciones y competencia, creo que es el lugar en donde nosotros encontraremos el impulso al crecimiento económico del país. Terminaría diciendo en esta primera participación, así como parafraseando a Clinton en campaña, cuando dijo: es la economía, tontos. Aquí es el sistema político lo que tenemos que transformar para que esto cambie. Senador González, pues a usted representa al partido gobernante, el partido del presidente Calderón. ¿Qué le parece este argumento de Carlos Elizondo sobre el tripartidismo? Bueno, felicito primero a Carlos por este libro que pone en nuestras manos. Me parece que es muy importante y muy oportuno y viene a tratar uno de los temas torales, de uno de los grandes faltantes en nuestro país, que es las reformas pendientes y por qué no hemos podido hacer estas reformas. Agradezco también la oportunidad. Para mí es un honor estar en esta mesa con mis compañeros senadores Mario Fabio, Carlos Navarrete, con el autor del libro y en tu programa, Leo. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación y es un gusto estar aquí. Yo comparto por completo el argumento central del libro. Estamos creciendo menos de lo que debiéramos y no es un asunto de esta administración ni de la pasada, es un asunto que históricamente ha acontecido en nuestro país. El diagnóstico que presenta Carlos en su libro es muy completo. Yo pongo énfasis en este tema que él trata como grupos privilegiados y que les llama rentistas. Y lo digo porque yo creo que aquí estamos muchos, ¿no? Yo creo que en alguna medida todos somos en alguna medida responsables de que no se hayan hecho las reformas.
los políticos porque no nos ponemos de acuerdo, porque no tenemos los incentivos institucionales para hacerlo, los ciudadanos porque tampoco se han organizado para presionarnos y obligarnos a sacar estas reformas, el gobierno o los gobiernos porque no han tenido la habilidad política para conducir los procesos de negociación que permitan sacar adelante las reformas, los gobiernos estatales y municipales porque tampoco han hecho absolutamente para nada su tarea, y una gran transferencia de recursos que podemos ver en algunas de las tablas del libro no han servido para nada, y la desigualdad es cada vez mayor en nuestro país. Me parece que todos somos en alguna medida responsables, y yo creo que el tema, me concentro en este cierre de mi primera intervención, el tema es: se necesita un rediseño institucional. Necesitamos hacer instituciones, construir instituciones, modificar instituciones en nuestro país que sean acordes con nuestra nueva realidad. Yo no le tengo tanto miedo al tripartidismo. El problema es que lo hemos visto en muchos otros países, como independientemente de que sean tri o multipartidistas, se ponen de acuerdo en los asuntos fundamentales con visión de Estado y sacan adelante las reformas de sus países. Me viene en mente el tema de Chile, ahora que está el presidente aquí, donde ha habido cambios sustanciales en los gobiernos y finalmente la visión de país no ha cambiado en los temas fundamentales. Chile es el mismo, gobernado por la izquierda, por el centro, por la derecha, por la democracia cristiana, por los socialistas. Me parece que el asunto es cómo le hacemos para definir o rediseñar nuestras instituciones para nuestra nueva realidad, esta que surgió tal vez del 97 para acá, como bien lo abordas en el libro, Carlos, y cómo le hacemos para ponernos de acuerdo, cuáles deben de ser esos incentivos que debemos de tener todos, partidos, empresarios, sindicatos, y yo creo que todos paguemos nuestra parte, ¿no? Yo creo que ese es el gran tema. Si todos vamos en el mismo camino, por supuesto que podríamos avanzar. Muchas gracias, senador. Senador Navarrete, ¿cómo ve? Creo que me toca colocar el contrapunto. A ver, venga. Dice Carlos Elizondo que una de las dificultades para reformar es el tripartidismo y también la falta o las altas barreras de entrada de nuevos jugadores en el juego político. Esa era mi siguiente pregunta. Pero a ver, déjame vincularlas ambas. Si esto fuera cierto, Carlos, entonces la salida tendría que ser volver al régimen o bipartidista o de partido hegemónico. Pero solo recuerdo una cosa: cuando había régimen de partido hegemónico en México, que tenía todos los gobernadores, todo el control del Ejecutivo, las dos cámaras con mayoría, tampoco hubo las reformas que generaran el crecimiento económico. Si antes hubiera habido un crecimiento extraordinario y con el arribo de la pérdida de un partido de la mayoría y la entrada de un tripartidismo en vigor se hubiera frenado, habría una causa muy concreta, pero no fue así. ¿Qué es entonces lo que frena las reformas? La impresión que yo tengo es de que nosotros pasamos en una alternancia en el 2000 a un nuevo esquema partidario plural en el país, pero no reformamos las instituciones antiguas. Tenemos una especie de cuerpo grande en ropa pequeña, que es disfuncional. No creo yo que la salida para el país sea el regreso a un partido hegemónico. Hay quienes lo piensan así, lo andan incluso impulsando, hasta con cláusulas de gobernabilidad para que con el 35% de los votos tenga la mayoría automática en las dos cámaras. Me parece que será un grave retroceso. Creo que lo que nos falta es lo que en otras partes del mundo ya existe: que la diversidad y la pluralidad de la política y de las elecciones lleve a nuevas instituciones que le den estabilidad al gobierno y al país. Caso concreto, los gobiernos de coalición. Si estableciéramos un mecanismo que permitiera construir mayorías parlamentarias con coaliciones legislativas, que le dieran sustento a un gobierno de coalición de gobierno, que le dieran instrumentos para impulsar medidas, creo que varias reformas serían posibles, no eliminando la pluralidad, sino agrupándola en mayorías en las cámaras y que se reflejara una coalición de gobierno con el presidente. Eso es lo que no tenemos. Lo que tenemos es un remedio de coaliciones. No quiero hablar de la señora del Bester ni del Panal, pero algo me acerco. Un reparto de posiciones a cambio de votos abajo de la mesa. Háblenos un poquito de eso. Bueno, lo puedo decir. En lugar de tener coaliciones de gobierno claramente frente al electorado, tenemos reparto de cuotas para que el ISSSTE y otras dependencias sean patrimonio de una señora o de un sindicato, de un partido.
y luego sacan los trapitos y andamos con el escándalo que andamos ahorita. Eso no es la coalición de gobierno, ese es el pago de facturas en elecciones. Lo que requerimos en el país, y es mi conclusión, el país no podrá avanzar en su régimen político. Transformamos instituciones para crear mayorías estables, legítimas, coaligadas en el Congreso y en el gobierno, que sean capaces de enfrentar lo que tú dices bien en tu libro, diagnosticas muy certeramente, el gran atorón de la economía mexicana, los monopolios, la falta de competencia, que hace que los poderes fácticos, económicos y mediáticos doblen al Estado y sometan a cada presidente, sea tricolor, sea azul o hipotéticamente un amarillo, los van a doblar igual, porque la fuerza de los poderes fácticos es de tal proporción que no hay presidente que resista los apretones de estos poderes. Entonces estamos atorados en el régimen político y también en la competencia. Carlos, supongo que tienes varias cosas que decir. Adelante. Con el senador Beltrones, de hecho, cuando estaba escribiendo las conclusiones del libro, me empezaron a asustar que fueran muy rápido y me fueran a dejar sin propuesta, pero al final no fueron tanto. Se quedaron muchas de las reformas en el tintero y algunas de las que salieron limitadas. Y en un tema que hemos discutido, senador, muchas veces, que es la judicialización de los actos del Estado en materia de regulación, que incluso en la última reforma en materia de competencia se generó un paso adicional, y el amparo, que sabemos que vuelve enormemente oneroso cualquier acto de regulación. Y aunque hubo una reforma en la ley de amparo que es muy valiosa, hay una parte de esto que no se resolvió y creo que habría que seguirlo impulsando. Pero coincido con los tres, porque los tres en el fondo tienen el mismo planteamiento, senador Navarrete. Yo, en el libro, cuando estoy hablando de estos puntos a los que hizo referencia Leo, son como cada uno de ellos en la operación en su conjunto generan esto. Pues la conclusión del libro, la hemos platicado el senador, le hemos también hablado, es la que usted dijo, senador. Yo no estoy por las mayorías artificiales, yo no creo que esa sea la solución. Si le das todo el poder a alguien, en general, generas un enorme incentivo para el abuso, y las crisis de los 70 fueron el resultado de ese exceso de poder, y comparto en el libro este hecho el diagnóstico que fue una transición que solo modificó una parte del aparato político, que fue el régimen electoral. No tocó todo esto que han mencionado, y además se fortalecieron estos grupos que al final de cuentas el presidente podía disciplinar con el poder político, pero que el Estado no puede regular. Y lo que dice usted, senador, de incentivemos las coaliciones, claro, con reelección, con quizá una mayor proporcionalidad, lo digo también con cosas que ha dicho el senador, con quizá un régimen semipresidencial en los casos que eso sea necesario. Y por supuesto, senador, yo creo que es muy importante darse cuenta que en este juego de tripartidistas, pues todos han jugado parte del juego mal. La oposición, que no ha apostado a un mayor plazo, el partido en el poder, que no ha sido capaz de convencer y de mostrar que estas instituciones no tienen una lógica fáctica de grupo, sino de Estado. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el diagnóstico que hace Carlos Elizondo. Estamos transmitiendo desde el Club de los Industriales aquí en la Ciudad de México la presentación del libro Por eso estamos como estamos. Por cierto, todos los que están en este panel tienen Twitter, y va a aparecer ahí abajo de los letreritos el Twitter de ustedes, por si les quieren mandar, la gente que nos está viendo, pues comentarios directamente a los senadores. Es parte de la nueva democracia, ¿no? Exacto, sí, así es. Así que pueden escribirle a Carlos Elizondo, a los senadores, a un servidor. Hacemos una pausa y regresamos en un momento más aquí a Es la Hora de Opinar. Bueno, regresamos a esta presentación del libro de Carlos Elizondo, Por eso estamos como estamos, que por cierto ya está en todas las librerías, ya está a la venta. Nos encontramos con los líderes de los tres principales partidos políticos en la Cámara de Senadores, y bueno, ya el senador Navarrete tocó el tema del tripartidismo, y la verdad es que Carlos Elizondo hace un diagnóstico pues muy crítico de los partidos, que los partidos han cerrado la posibilidad de que haya más competencia electoral, pero dentro de todo creo que es muy benigno Carlos Elizondo con la visión que muchos mexicanos tienen de los partidos, ¿no? Parecería que los partidos en las encuestas pues están muy mal evaluados,
Y yo les quisiera preguntar a ustedes son hombres de partido, yo sí creo en una democracia de partidos, no estoy diciendo que no, pero dice Elizondo que los partidos políticos existentes gozan de muchas ventajas. Cuando la opinión pública parece presionar por un cambio en la materia, los principales partidos simulan interés por disminuir el precio de la democracia, pero al carecer de presiones efectivas para ir más allá de esa simulación retórica, el statu quo se mantiene. Yo compartiría el diagnóstico e iría un poquito más allá, Carlos. Mis compañeros del PRD no me van a perdonar lo que voy a decir aquí, pero lo tengo que decir. Yo, en ciertos momentos, entre más conozco las tripas del PRD, simpatizo menos con él. ¡Ah, caray! Esa es la nota, ¿eh? Esa es la nota, caray. Debo reconocerlo, porque los partidos, siendo la gran irrupción de los años 80, en la reforma que Reyes Heroles y López Portillo impulsaron, en la pluralidad del año 79, luego la irrupción en los años 80 y el arribo de fuerzas políticas al Congreso en los años 90, hoy estoy muy consciente de que deja un sabor muy insatisfactorio en la mayoría de la población. ¿Qué nos dice que en el Estado de México haya votado el 43% nada más del electorado? 57% vio pasar la campaña como ver pasar un desfile en la esquina sin interesarse. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que los partidos hoy ya no son el instrumento que incentiva la participación ciudadana, porque los ciudadanos están cada vez más insatisfechos con el régimen de partidos, con el espectro político de los partidos y con la representación que los partidos tienen. Nos ven demasiado metidos en nuestros temas, en nuestros pleitos, en nuestras disputas, y menos representando el sentir cotidiano de la sociedad. Eso, ahí están las cifras. Y por eso en el Senado, los tres partidos que estamos aquí, aprobamos una reforma política en abril que le quitó a los partidos el monopolio de las candidaturas. Introdujimos la reelección legislativa y las candidaturas ciudadanas. Ese paquete está en la Cámara de Diputados y lo estamos discutiendo todavía si se aprueba o no. Yo sé que hay un cálculo de algunos que no quieren que se les mueva el panorama del 2012. Están tan seguros de que ya tienen una alfombra roja rumbo a Los Pinos, que tienen temor de que no vaya a aparecer por ahí un ciudadano que concite respaldo de la gente sin partidos y nos mueve el panorama del 2012. Y esa es la causa principal por la que está atorada en Cámara de Diputados la reforma. Pero me parece que esa reforma tenemos que sacarla tarde o temprano. Si no queremos tener un rechazo absoluto en el 2012 en las urnas de la gente que nos mande a volar a todos, necesitamos abrir avenidas de participación de la gente al margen de los partidos políticos incluso. Y estoy seguro que cuando el PAN, el PRI o el PRD tengamos en campaña a ciudadanos independientes de los partidos, con apoyo ciudadano, presionándolos en la competencia, vamos a tener que cuidar más los candidatos que mandamos y vamos a tener que dar más cuentas para poder lograr el voto de la gente. Y si no, hay ciudadanos que pueden tener el voto de los propios ciudadanos. Yo estoy totalmente convencido de que la reforma que tenemos pendiente en la Cámara de Diputados tenemos que sacarla. Ojalá que en septiembre, ojalá que antes, pero tenemos que sacarla porque es la siguiente fase que el país requiere en esta materia. Senador Beltrones. Yo insisto, Carlos, es el régimen político, es el cambio necesario del sistema político. Ahí se encuentra la clave, porque por más voluntarismo de lo que nosotros pongamos sobre la mesa, que digamos, nosotros queremos que las cosas sean distintas, pero no las tenemos plasmadas en la ley, en la Constitución, como una obligación para el comportamiento, todo se quedará en buenos propósitos y seguiremos hablando de crecimiento mediocre. Yo coincido y creo que no debe de generar una suspicacia con el senador Navarrete y el senador González Morfín, y es porque tenemos un diálogo de muchos años considerando de que ha habido alternancia en este país, pero la transición no se ha dado. Y tú lo dices con completa corrección, Carlos, en tu libro. Esta transición democrática no ha culminado verdaderamente.
Me gusta mucho cuando Carlos habla de algo que nos ha identificado y mucho, pero que no pudimos alcanzar, los gobiernos de coalición. Hoy los partidos políticos están entretenidos en alianzas electorales para ganar las elecciones y después no saber qué hacer con el gobierno, porque no existe una verdadera alianza para gobernar. Son mejores las coaliciones para gobernar que las alianzas electorales. Llevemos esto a un estadio jurídico, a la Constitución, para que se nos haga obligatorio el ceder. ¿No coinciden ustedes con lo que muchas veces hemos manifestado, de que en México no existen, como aquí bien se dijo, los incentivos para que se lleven a cabo los acuerdos, porque incluso en algunos círculos se le ha dado por motejar como concertaciones, como cuchupos, como acuerdos en lo oscurito, como muchas otros calificativos que podían llegar a ser ciertos, como estas confesiones públicas que han existido últimamente. Cuando pudiéramos ponerlo con mayor claridad en la Constitución, en la ley, la posibilidad de llevar a cabo gobiernos de coalición, y esto hablaría de la transición, de un sistema político a otro, en donde no estaríamos discutiendo sobre las bondades o los perjuicios que podía tener un tripartidismo. Yo estoy más que seguro, porque me he formado en esto, que es necesario insistir en un régimen de partidos políticos, pero que no tengan ellos la única potestad de poder postular candidatos a los distintos puestos de elección popular. Qué bueno que desde el Senado ya se aprobó lo que pueden ser las candidaturas llamadas independientes, lo que eso signifique. La verdad es que tenemos hemos roto el monopolio de los partidos políticos sobre las candidaturas. Ahora hay que dar el gran paso, el paso en el cual partidos políticos más responsables, con candidatos supuestamente independientes, que participen, logren conciliar y coincidir en lo que deban de ser las políticas públicas para el crecimiento económico. Insisto, un sistema político distinto. Por cierto, órganos reguladores del Estado mexicano, parece una obsesión mía, pero estoy más que convencido que es la única manera de romper los privilegios que el gobierno en turno le da a ciertos personajes, empresas o intereses que se juegan la vida en cada elección. Certeza jurídica es el nombre del juego de un país maduro como México, que quiere crecer a tasas no mediocres como lo hemos hecho en los últimos años. Senador González Morfín. Regreso al tema de los partidos políticos porque me parece fundamental. Yo pertenezco a un partido político desde hace muchos años y yo he visto con tristeza cómo en la pirámide de apreciación ciudadana de las instituciones de este país, los partidos políticos cada vez están más abajo. Yo creo que ya estamos incluso abajo de los policías judiciales, ¿no? La pirámide cambia mucho, hay instituciones que se han demeritado últimamente, como el IFE, otras instituciones, pero los partidos políticos siempre aparecemos en la parte baja de la pirámide, en los niveles más bajos, cada vez más bajos. Sin embargo, contrario a lo que Carlos piensa, yo diría, yo no conozco un país en el mundo que tenga estándares importantes de democracia, de desarrollo humano, de desarrollo económico, que no tenga un régimen de partidos fuerte, un régimen de partidos consolidados. Entonces yo sí creo que nosotros debemos también construir en México un régimen de partidos fuertes. Y aquí entro a algunos de los temas que vienen en las propuestas de Carlos en el libro. Necesitamos reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Ha pervertido a los partidos. Yo soy de la época en donde el PAN todavía, me tocó la época en cuando el PAN debatió internamente en su Consejo Nacional si aceptaba o no aceptaba el financiamiento público. Durante muchísimos años no lo aceptábamos y probablemente estábamos mejor. Todavía en la campaña de Cloutier en el 88, el PAN no aceptaba el financiamiento público. Yo creo que el financiamiento público tiene incentivos perversos al interior
de los partidos políticos. Se crean burocracias que en nada ayudan a la democracia del país y que tenemos que entre todos combatir. Yo creo que una buena reforma política tiene que incluir estos temas, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, a lo mejor, como lo dices en tu libro, Carlos, algún esquema que premie el esfuerzo, el mérito en el trabajo político y no simplemente que se entregue el dinero sin cortapisas a los partidos en cantidades estratosféricas cuando hay tantas necesidades en nuestro país. Entonces me parece que sí debe de ser tarea del Estado mexicano construir un régimen sólido de partidos políticos, y yo creo que esto finalmente vendría a resolver muchos de los otros problemas. En la medida en que nosotros tengamos partidos políticos responsables, fuertes, que respondan con visión de Estado a las necesidades del país, en esa medida vamos a tener mejores incentivos para construir entre todos las reformas que este país necesita. Entonces, me parece que este es un tema toral, que no lo debemos de dejar de lado. Aún siendo parte de un partido político, prefiero tomar una posición autocrítica sobre ellos y mejor decir qué vamos a hacer entre todos. Porque aquí entro a otro tema que tú tratas, y en esta segunda intervención lo quería abordar. Los ciudadanos no consideran importantes las reformas. Y yo creo, tú lo dices muy bien en tu libro, yo creo que no piensan que son importantes las reformas en gran medida porque quienes podemos hacer las reformas no tenemos el prestigio de cara a los ciudadanos para que ellos entiendan que el trabajo que nosotros vamos a hacer va a responder a sus intereses. La verdad, hay un descrédito, no sé cómo decirlo, o sea, de entrada. O sea, el ciudadano dice, no, pero pues ¿qué me va a resolver el problema, no? Este político, ¿qué va a poder o qué va a querer? Se está viendo por sus intereses. Entonces, me parece que allí es una tarea del Estado. Yo creo que los medios de comunicación juegan un papel muy importante, y una de las grandes cargas que tenemos en todo esto son algunos de los poderes fácticos que existen en el país y que ojalá en un segmento posterior pudiéramos abordar. Carlos, ¿algún comentario? Ese segmento que leíste era precisamente sobre el dinero. Sí. El punto central que estaba tratando de argumentar esa parte del libro es: los partidos políticos tienen mucho dinero y lejos de haberse movido hacia una reducción del mismo, la reforma reciente que les regaló la televisión y el radio, en el fondo los hizo más caros, porque a lo mejor reciben menos dinero, pero ahora ya no tienen que gastar en radio y televisión. Y creo que esto es importante por lo que dijiste tú, Carlos, senador, lo que dijo usted, que es el hecho de que con eso se van generando, usted también, senador, se van generando una serie de burocracias que dificultan mucho la operación verdadera de estos partidos, pero sobre todo porque elevan las barreras de entrada. Yo estoy a favor de un sistema de partidos, pero que esté ganado en la competencia, que no esté porque un ciudadano capaz, competente, pueda desafiar a los partidos. Si puede, qué bueno. Creo que es mejor que no pueda, pero para eso necesitas partidos que estén compitiendo con el riesgo de perder, de que también sus propios elementos adentro puedan reelegirse e ir construyendo sus propias bases de legitimidad. Estoy absolutamente de acuerdo, lo digo al final del texto. Entonces yo creo que se trata de bajar las barreras de entrada, abrir la competencia, y en una democracia sana lo que resulta es partidos fuertes con más capacidad de hacer las coaliciones, pero no tan aislados de la presión social y tan bajo la influencia, como bien decía el senador, de los poderes fácticos. Bueno, precisamente tenemos que hacer una pausa y quiero regresar con el tema de los poderes fácticos. ¿Qué es esto de los poderes fácticos? ¿Cómo los ven ustedes? Bueno, para que esté equilibrado, ¿no? En fin, hacemos una breve pausa y regresamos aquí con los tres líderes del Senado de la República, de las bancadas de los tres principales partidos políticos en el Senado de la República, con el autor del libro, con Carlos Elizondo. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar. Bueno, regresamos aquí a La Hora de Opinar. Estamos teniendo un debate muy interesante con los tres líderes de las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República, con el autor del libro, del libro, por eso estamos como estamos, Carlos Elizondo Mayer Serra. Y bueno, pues los poderes fácticos, se habla mucho, Carlos, de los poderes fácticos en tu libro, se habla de monopolios, se habla de sindicatos.
Yo creo que ustedes como políticos tienen mucho que decir al respecto. Senador González Morfín, usted quería decir algo al respecto. Sí, gracias. Incluyendo, por cierto, hay que decirlo con toda libertad, a las televisoras, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo sí creo, y me pongo algunos ejemplos, que sí tenemos un grave problema como país, Sí. con los poderes fácticos, que no nos han dejado avanzar. Que son los beneficiarios, ¿no? Así es, y que están en una posición muy cómoda y que tienen todos los incentivos para presionar al gobierno, al Congreso. No hay, como bien lo señala Carlos Elizondo en su libro, un esquema de cabildeo, digamos, legal, transparente, que pueda ser fiscalizado, revisado por la sociedad, y ahí tenemos un grave problema. Yo estaba terminando de ver el libro el día de hoy y me entretuve en algunas de las gráficas que son bien interesantes, y menciono una: el tema de las tarifas telefónicas, solamente para entrar al tema que quiero tratar. Si comparamos todos los países de la OCDE, las empresas mexicanas, sobre todo las pequeñas y medianas, pagan las tarifas más altas de los países de la OCDE. Los ciudadanos, la tarifa residencial, solamente estamos abajo de la República Checa, somos los penúltimos en la pirámide. Bueno, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué, si finalmente el espectro radioeléctrico es un bien público concesionado a particulares, por qué no las reglas no deben, yo pensaría de entrada, pues lo primero que sería es garantizar los intereses de la sociedad, los intereses de los ciudadanos, tener, creo yo, las tarifas más baratas que pudiéramos tener en un esquema de verdadera competencia. Sin embargo, esto no lo tenemos porque no hay competencia ahí. Y luego a eso le agregamos que los órganos reguladores también se ven a veces, pues afortunadamente creo que acaba de haber una resolución de la Corte, porque tú tratas ahí un tema del amparo y del abuso del amparo en nuestro país. Es bien importante, Carlos, qué bueno que lo abordas, porque ahí sí tenemos también un grave problema. Creo que la última resolución sobre el tema de la Corte va a ayudar mucho en este tenor, pero falta muchísimo por hacer. Y menciono esto de los medios de comunicación, porque lo mismo podríamos hablar de las televisoras, ¿no? Yo digo, ¿por qué 2 cadenas nacionales? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué el triple play o el doble play para una, el triple play para otra, el cuádruple play para otra? ¿Y por qué no el total play para todas? Si eso finalmente redunda en beneficios de los ciudadanos. Y así como en este, nos podemos ir a cualquier otro, ¿no? Podemos ver el tema del magisterio y cómo le vamos a hacer para que tengamos niveles de educación, pues, de mucho mayor calidad, en donde se premie el esfuerzo, el mérito, y no como hasta ahora, que estemos en manos de un solo sindicato que prácticamente define las políticas educativas de este país. Y así lo podemos ver en cada uno de los segmentos. Entonces me parece que este sí es uno de los grandes atorones, y es una de las tareas que debemos de emprender. Yo aquí, y lo comento con cierta preocupación, yo digo, siempre que platicamos estos temas entre nosotros, encontramos enormes coincidencias. Cuando lo platicamos con los académicos, con los medios de comunicación, con el círculo rojo, con los que opinan, hay enorme coincidencia. ¿Por qué no hemos podido generar entre todos, los que podemos tomar las decisiones, los que las deben de empujar, impulsar, respaldar, las decisiones correctas en estos temas en beneficio del país? Es algo que a mí en lo personal a veces todavía me cuesta trabajo explicarme, ¿no? Yo creo que podríamos o deberíamos de haber hecho ya muchísimo más, ¿no? Bueno, Elizondo claramente dice que lo que pasa es que estos grupos sí presionan durísimo, senador Navarrete, para que no haya esos cambios, ¿no? Digo, lo cual es racional, por cierto, porque pues si ellos son los privilegiados y se benefician de eso, pues van a defender esos monopolios, pues con lo que puedan, ¿no? Cuenta una anécdota que algunos de ustedes quizá conozcan, de que el presidente Ruiz Cortines un día le preguntaron que si creía en las brujas, y el presidente, que era muy socarrón, tenía cierto sentido del humor, dijo, por supuesto que no creo en ellas, pero sí existen, sí existen. Podríamos decir lo mismo de los poderes fácticos en México. Claro que existen, y se sienten, y presionan, y contienen, e imponen condiciones.
Los poderes fácticos en México, desde mi punto de vista, son el fruto podrido de la pérdida del poder presidencial en la alternancia. Una parte del control que el presidente tenía cuando había partido hegemónico es que tenían un puño a todos. No digo que hay que regresar a eso, por supuesto, pero lo explico. Daba concesiones, controlaba los medios de comunicación, controlaba a los empresarios, controlaba los contratos, las obras, determinaba un conjunto de elementos y controlaba a los poderes fácticos para que no se desbordaran. A partir de que viene la alternancia y viene la competencia, hay un debilitamiento del poder presidencial, hay un traslado de poderes hacia los gobernadores, particularmente, e irrumpen los poderes fácticos, económicos y mediáticos que se dan cuenta que pueden imponer condiciones y pueden doblar a cualquier presidente, sea del color que sea. Le imponen condiciones, frenan reformas, presionan duramente, ejercen el poder sin haber obtenido un solo voto ni haber ido a ninguna campaña, con el costo para la economía, para la competitividad, para el tema de las tarifas. Enriquecemos a empresas monopólicas con altos costos, los niveles de ganancias son fabulosos, ahí están las cifras respecto al OCDE, y ningún presidente ha podido, supongo que se han querido, pero no han podido ponerlos en orden, y el Congreso tampoco, porque algunos de ellos han llegado al límite hasta de tener bancadas parlamentarias propias, porque financian, impulsan, colocan las televisoras, los ponen en los medios, frenan, ocultan, ayudan a unos, frenan a otros, o sea, son los moduladores de la lucha política. Por eso la reforma que hicimos en 2007, por cierto, lamento decir que la reforma no ha tenido las consecuencias que nos propusimos, porque ahora hay un mercado negro de la presencia en medios, por ejemplo, con altos costos al margen de los contratos ordinarios. Esa es la deformación de la democracia mexicana. Reitero otra vez el planteamiento inicial. Mi impresión es que ningún gobierno monocolor, con minoría parlamentaria, con más ganas que tenga o por más ganas que tenga, va a poder someter a los poderes fácticos. O es un gobierno fuerte con mayoría parlamentaria y una coalición gobernante, o no va a ser posible. Por cierto, espero no ser infidente con mis compañeros si digo aquí que la reforma de 2007 fue posible porque en el Senado hicimos un acuerdo fundamentalmente los tres partidos y dijimos vamos a hacer esta reforma y enfrentamos el coletazo, pero juntos, y por eso sacamos la reforma. Ya no pudimos sacar otras porque entraron otros factores, pero concluyo diciendo la economía tiene un atorón y el régimen político mexicano tiene un atorón, entre otras cosas por la persistencia y presencia de estos poderes fácticos que, insisto, nadie cree en ellos, pero sí existen y pesan. Senador Mario Fabio Beltrones. Gracias, León. No podría ser menos que coincidir con todo lo que aquí se está diciendo, pero estoy seguro que muchos de nuestros amigos que nos están escuchando pues quisieran saber qué hacer, ¿no? Porque México está sobrediagnosticado. En verdad que tú haces un esfuerzo que es digno de reconocer, Carlos, para poner en este libro muchas de las cuestiones que preocupan a todos y cada uno de nosotros. Pero otra vez insisto, es el régimen político, es el sistema lo que no está funcionando. Imagínense, como bien decía hace un momento el senador González Morfín y lo reiteraba el senador Navarrete, ahí están los poderes fácticos y nosotros somos el Senado de la República. Y entonces los ciudadanos dicen, ¿y qué están haciendo ustedes para que esto no suceda? Bueno, hay que sistematizar la solución, y la solución es que no se instalen gobiernos de un partido político, sino que se instalen gobiernos que puedan gobernar para todos. ¿Qué daño nos ha hecho, no ahora,
sino por muchos años, el que se instalen los partidos del PRI, del PAN, del PRD, creo que van a tardar un ratito más, pero y no se instalen gobiernos plurales, se instalen gobiernos que sirvan a todos y que, por cierto, sean gobiernos que le den vida a órganos reguladores del Estado mexicano. Y aquí me meto en una parte de tu libro. Tú insistes, Carlos, y creo que es la clave, en que debe de haber un Estado regulador, no un gobierno regulador a ultranza antaño. El Estado debe ser lo suficientemente fuerte para que no sigamos hablando de poderes fácticos que retan al Estado. Y de esa manera, entonces, salir de este embrollo. Pero salir legalmente. Ojo, todos aquí han mencionado, es que el presidente de la República ya no es como antes, ya no tiene tanto poder. Yo quisiera que me dijeran cuál es la modificación legal o constitucional para que este presidente tenga menos poder que el anterior o el otro más. Yo creo que este presidente no ha hecho uso de los llamados poderes metaconstitucionales, como los diseñó el doctor Jorge Carpizo, por sus escrúpulos. ¿Usted está retando, señor presidente? ¿Perdón? ¿Le estoy invitando a que los use? No, de ninguna manera. Y no los usa por sus escrúpulos políticos, morales, religiosos, lo que se quiera. El anterior por desconocimiento. Pero no tenemos que esperar a que venga y se instale un gobierno que use esos poderes metaconstitucionales, sino hacer las reformas que eviten que esto gire alrededor de un voluntarismo. Y hace un momento decían, las reformas no las entiende la gente. Pues claro, ¿cómo las va a entender? Si no les decimos que las reformas deben de servir para algo. Reforma que no sirva para crecer, para generar empleo y para dar seguridad pública no es buena. Reforma que sirva solamente para empoderar a los políticos, a los partidos políticos, a los gobernantes en turno, no es buena. Las reformas deben de servir para crecer, para generar empleo, para salir de la mediocridad. De lo contrario, estaremos perdiendo el tiempo disertando alrededor si las aprecian o no las aprecian. Y yo estoy más convencido de que le debemos de dar paso a la verdadera transición de un sistema presidencialista como el que conocimos, que bien estaba hablando Carlos hace un momento, al sistema presidencial moderno que evite que los poderes fácticos nos sigan teniendo aquí platicando de ellos. Para eso es el Estado mexicano, un Estado regulador, un Estado que haga valer también el interés de todos. Y el interés de todos está en crecer económicamente. Carlos. Quizá rápidamente, no estoy prácticamente de acuerdo en todo. Distinguir entre Estado y gobierno. Se ha dicho acá de distintas formas, pero lo que a México no nos dimos cuenta en la transición es que lo que era fuerte era el gobierno, no el Estado. El Estado como es, un conjunto de reglas que se cumplen, y si un X poderoso viola una ley, acabe en la cárcel. Si un X poderoso hace un atraco, acabe sancionado. Si un X político poderoso gasta mal el recurso, acaba sancionado, el recurso público. Y eso no se construyó ni en México ni en ninguno de los países que están en una transición como esta. Si hay un artículo muy interesante que dice que los países, cuando no son democráticos, hay mucho poder, pero es un poder despótico, es un poder que en cualquier momento te expropia la banca, daba y quitaba, y cuando quitaba destruyó un sector completo de golpe, injusta y ilegalmente. Pero viene la transición, y el caso ruso es muy interesante, es el extremo de lo nuestro. Se empieza a vaciar de capacidad de orden el Estado y se va haciendo apropiado ahí. Si nuestros poderes fácticos nos sorprenden, hay que ver los rusos, se apropiaron de todo.
Entonces, estando ahí en ese lugar donde no acaban de construir un poder basado en el Estado y la regularidad, como en Alemania, Estados Unidos, Japón, los países desarrollados, ¡pum!, se regresaron a otro poder despótico. Es lo que no queremos. Por supuesto, lo que queremos es avanzar. Y para avanzar, pues hay un conjunto de reformas que creo que están planteadas, algunas pueden estar o no de acuerdo, pero que todas están pensadas en hacer dos cosas al mismo tiempo: fortalecer los mercados y fortalecer el Estado. Solo una diferencia con el senador Navarrete. Por supuesto que si prohíbes un mercado legal te va a surgir uno ilegal. Que se hayan sorprendido que la reforma del 7 no funcionó, porque no acabamos de entender cómo operan los mercados. Hay que regularlos, no hay que aplastarlos, porque cuando los aplastas surgen los mercados ilegales. No obstante, y aquí sí hago una anotación sobre la reforma del 7. La verdad es que esa reforma permitió construir un puente de comunicación en momentos muy difíciles del país, en el que el rompimiento parecía estar a la vuelta de la esquina. Fue la mejor manera de planear, por lo menos en un sistema de comunicación política distinto, que atacara, por lo menos teóricamente, la inequidad en la que se dio la competencia del 2006, el nuevo diálogo que nos acercará a las reformas. No hay que despreciar cuál fue la intención de la reforma del 7, hay que mejorarlo, pero eso nos hizo a nosotros volver a sentarnos en la mesa, porque estábamos completamente destruidos después de las accidentadas elecciones del 2006. Sí, pero a mí también una acotación, pero ¿cómo una buena reforma como esta fue pervertida por los poderes fácticos? ¿Cómo una idea noble que se da en el esquema en otros países y funciona muy bien en Europa, de que los medios, los partidos políticos, los candidatos no pudiéramos comprar propaganda, spots en los medios de comunicación, quedó completamente pervertida con algo que ya prácticamente había desaparecido de los medios impresos, que eran las gacetillas, y que ahora existen carísimos en los medios electrónicos? No podemos comprar spots para anunciar una campaña, un candidato, un partido político, pero están a la venta espacios noticiosos a cambio de recursos muy cuantiosos, muchas veces pagados por debajo de la mesa, que pervierten por completo el sistema democrático. Una buena idea, una buena reforma, finalmente fue pervertida por un poder. Pero es que nos quedamos detenidos, porque debimos haber seguido avanzando, creando las instituciones que evitasen que esto sucediese. Estamos a tiempo. Si nosotros quedamos en la inmovilidad, otros se mueven. Pero a ver, bueno, aquí, eso es natural. Aquí yo quiero defender a los medios. O sea, está bien, los medios del programa. No, los medios, efectivamente, y muchos de los que criticamos, y le consta al senador Beltrones la reforma del 2007, dijimos, ojo, puede que terminemos precisamente con este tema de las gacetillas, etcétera. Bueno, del otro lado hay partidos políticos también pervirtiendo esa reforma, es decir, también comprando esos espacios. Tiene razón, es lo que iba yo a mencionar escuchando las dos intervenciones. Bueno, se le dio la vuelta a la reforma del 2007, sí, porque los medios lo permitieron y porque los políticos se lo pidieron. También. Ese es el otro tema. Es decir, resulta que ahora tenemos más gasto de campaña que antes de haber facilitado gratuitamente radio y televisión a partidos y candidatos, sin que los órganos electorales locales y federal tengan la capacidad para poner orden en ese gasto excesivo y abrumador. Digo, es insultante la cantidad de dinero que se está gastando en las campañas electorales, que no tiene nada que ver con los márgenes que la propia ley establece de monto para cada partido y candidato en el gasto. Me parece que en este tema los políticos no podemos hacernos un lado. Tenemos que asumir que la desesperación por ser competitivos y la desesperación por ganar una elección termina que los políticos terminemos vendiéndole el alma al diablo, llámese como se llame, y los poderes fácticos aprovechándose de esa circunstancia. Necesitamos revisar esto si no queremos que 2012 tengamos una reedición del encontronazo del 2006, porque el tema de la inequidad
y del no reconocimiento al triunfo de quien gane con el argumento del gasto excesivo puede echar por la borda la elección del 2012. Cuidado, hay que atender ese tema. Brujas, diablo, ¿qué pasó, senador? Estamos... Ando muy dicharachero. Bueno, Lejos del cielo. Vamos a terminar aquí este programa de hoy. Mañana vamos a presentarles el resto de este debate con los 3 senadores, los líderes del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Senadores. Vamos a presentarles pues el diagnóstico, la última parte de esta mesa que tiene que ver con el diagnóstico que propone Carlos Elizondo Mayerserra en su libro Por eso estamos como estamos. Yo le agradezco a usted mucho que nos haya acompañado. Mañana lo espero en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos. Bueno, el día de ayer presentamos aquí en Es la Hora de Opinar pues la primera parte de este debate muy interesante que estamos teniendo en el Club de los Industriales aquí en la Ciudad de México, donde 3 senadores de la República, los 3 antiguos partidos del PAN, PRI y del PRD, están analizando y debatiendo el libro de Carlos Elizondo Mayerserra, Por eso estamos como estamos. Está también con nosotros el autor. Muy buenas noches, senador Carlos Navarrete, senador Manlio Fabio Beltrones, senador José González Morfín y Carlos Elizondo. Buenas noches, Leo. Bueno, pasemos a la parte de las propuestas, de lo que propone Carlos Elizondo, de las recetas de Carlos Elizondo. Y son 10 recetas, son 10 propuestas que las elabora en su libro, que van desde el cabildeo en el Poder Legislativo, el tema de reforma en el amparo, el tema de qué hacer con el sistema educativo, el tema del sistema electoral, etcétera. Déjenme preguntarles a ustedes cuáles creen que son las 3 prioritarias. De las que propone Elizondo, ¿cuáles son, si ustedes pudieran escoger, si viniera como dijera Carlos Navarrete el día de ayer, una bruja y les dijera, les concedo un deseo, o una hada madrina mejor, senador, ¿qué 3 reformas ustedes escogerían? A ver, senador Navarrete. Primero, creo que el diagnóstico está correcto. Creo que Carlos ha hecho un buen esfuerzo de sistematización, la caracterización del tema del bajo crecimiento económico, de la no competencia, de los mercados cerrados. Me llamó mucho la atención el tema de clases medias, el crecimiento de la clase media, sí, que ahora se complementa con el dato que ayer surgió de una disminución de los mexicanos que van a trabajar en Estados Unidos, que es un buen dato, ¿sí?, que tiene que ver con este tema también, y que finalmente apunta a lo que requerimos para destrabar los cuellos de botella que tenemos en el país. Yo empezaría por el tema de la regulación del mercado y la promoción de la competencia. Me parece que es indispensable. Es un cuello de botella fundamental que si no lo destrabamos, y ya lo dijimos en el programa anterior, respecto con un cambio de régimen político y un gobierno de coalición fuerte y un presidente que tenga instrumentos legislativos y de gobierno para impulsar esto, no creo que tengamos muchas condiciones de poder avanzar. El tema de el sistema electoral, en donde la mitad ya está en la reforma que hicimos y falta la otra mitad. Reelección, costo de las campañas, candidaturas independientes, medios de comunicación. Y yo diría, cuidar el exceso de dinero en las campañas. Que los órganos electorales aprieten la mano en esa materia para evitar que las campañas se conviertan en un festín de gasto legal e ilegal para lograr a como dé lugar el triunfo, no importa cómo. Y tal vez el tercer tema, que tú lo colocas aquí como el sistema educativo y el sistema de protección a la salud, es el tema del régimen fiscal. El Estado mexicano está atrofiado en su capacidad de recaudación, que tiene que ver con el otro tema de los poderes económicos que se niegan a aportar lo que le corresponde de acuerdo con la ley. Mientras México no tenga una recaudación mayor porque logre un sistema más justo
donde los que más ganan más paguen y donde no haya un desaforado ejercicio de ganancias extraordinarias sobre la base, entre otras cosas, de evadir o eludir el fisco, México no podrá enfrentar retos fenomenales en materia educativa, en materia de salud, de infraestructura, de inversión y muchas áreas más, porque no tiene recursos suficientes para ello. Diría yo, régimen fiscal en cuanto a los ingresos, pero también respecto al gasto. Cuidar y mejorar sustancialmente el gasto del gobierno, que hoy parece desbordado y en un gasto excesivo sin resultados concretos. Me concentraría en estos puntos. Muy bien. Senador Mario Fabio Beltrán. Sí, coincidiendo en lo fundamental y además también saludando las 10 propuestas que aquí señala Carlos, muchas de ellas ya avanzadas, también por intervención de Carlos y orientación en muchas de ellas en las que hemos platicado, digo, avanzadas en el tema del amparo y otras cuestiones más. Yo me concentraría en 3 básicas que vendrían a hacer el verdadero cambio del régimen político. Insisto, que le darían al sistema la novedad de no confiar en el voluntarismo del presidente en turno. Y esta es, en primer lugar, las reglas del juego. Debe haber certeza jurídica para todos los inversionistas y ahí está en la regulación. La regulación del Estado en las áreas más importantes que pueden impactar el crecimiento económico. Aquellas que eviten la presentación de monopolios, oligopolios, monopsonios, pero que esto esté confiado a manos o en manos del Estado mexicano, no del gobierno en turno, no del voluntarismo del presidente en turno. Reglas del juego, certeza jurídica. Me parece que esto es esencial como pues el indicador de que estamos haciendo un cambio. La segunda es lana, es dinero. Y yo no me quedaría nada más en reforma fiscal. Yo diría hacendaria, porque el problema no es nada más la falta de recaudación, sino la de un gasto correcto de los recursos que hoy tenemos. ¿Cómo reorientamos también el gasto para el crecimiento económico y para el empleo? Que eso es importante. ¿Cómo hacemos que se acaben esas ínsulas de privilegio en el régimen fiscal que hoy tenemos? Pero a todos les da miedo hoy hablar de una reforma hacendaria. Parece que se quieren quedar en el asunto de ¿por qué no lo conservamos igualito y el año que entra lo cambiamos? Por cierto, dicen todos los que no van a estar el año que entra. Es muy fácil, ¿no? Dice el gobierno, ¿por qué no lo cambiamos el año que entra? Pues si ya no va a estar. Dicen algunos senadores o partidos políticos, pues ¿por qué? O diputados, ¿por qué no lo revisamos el año que entra? Ya no vamos a estar el año que entra. Eso en mi pueblo le llaman patear el bote. Patean el bote y todo sigue igual. Una reforma hacendaria. Y tercero, no podremos avanzar si seguimos en la mediocridad también de la educación. Y esto no lo digo yo, esto está documentado. No hemos hecho un verdadero esfuerzo por tener una educación de calidad. Vamos en rezago, por más programas voluntariosos que se hagan, que se firmen, que se anuncien de que las cosas van a cambiar, porque ahora sí va a haber rendición de cuentas en cada uno de estos sistemas. Yo creo que valdría la pena hacer un alto en el camino y separar también la Secretaría de Educación. El tema básico, es importante que lo diseñemos y lo diseñemos bien. ¿Sindicato dices tú? ¿O de separar adicionalmente? Los temas, ¿no? Pero separar la educación básica de la educación media superior, Esto es muy importante. No ¿Hacer es 2 secretarías? Bueno, hacer 2 sistemas de educación que permitan verdaderamente diseñar lo que son los mínimos de educación en los cuales deberíamos de estar concentrados y por otro lado la calidad de la educación hacia el futuro. Y con esto tendríamos, yo creo que este trípode en la exigencia de que sean 3 nada más las que escogemos de las propuestas que Carlos pone en su libro. Senador José González Mora. Voy a coincidir en 2, pero quiero también agregar una que no se ha mencionado. Yo sí creo que es importantísimo concluir con una buena reforma política. Creo que dimos pasos importantes en el Senado. De hecho, de los
temas que aborda Carlos Elizondo en el libro. Nosotros resolvimos ya en el Senado la reelección consecutiva de legisladores, de alcaldes, de legisladores locales. En el caso de los legisladores locales y los alcaldes, quitando el candado constitucional para que sean las constituciones de los estados, las legislaturas estatales las que encuentren la forma, a lo mejor con un esquema de gradualidad, de ir entrando también a esos temas. Creo que esa parte la resolvimos bien. Resolvimos bien lo de las candidaturas independientes. Yo quiero decir de verdad que es una pena que estos temas estén parados en la Cámara de Diputados. Yo creo que el país no se merece esto. Yo no entiendo. O sea, estamos en campañas estatales y nos dicen los diputados del PRI que no hay condiciones para un periodo extraordinario de sesiones y dicen que no tiene nada que ver con el tema electoral. Termina el proceso electoral y dice el presidente del partido que sí tenía que ver con el tema electoral, que ahora sí van las reformas. Y estamos en las mismas, ¿no? Ahora uno platica con los coordinadores de los diputados de distintos partidos y la verdad es que no se ve para cuándo. Yo, por lo menos, no podría pensar que en agosto vamos a ir. Deberíamos de estarla sacando en julio. Deberíamos de haberla sacado ya. Pero es verdaderamente una pena que no hayamos podido avanzar. Pero yo sí incluiría temas que nos faltaron, ¿no? El tema del financiamiento de los partidos, de hacer más baratas las elecciones, también reducir el dinero del IFE, que también nos cuesta una fortuna. El tema de eliminar la sobrerepresentación, de crear incentivos para los gobiernos de coalición. Me parece que hay muchos temas que no van en la reforma que aprobamos en el Senado, pero que se deberían de incluir. En segundo lugar, yo hablaría de otro de los temas que plantea Carlos Elizondo en su libro, la apertura del mercado energético. Yo creo que un país con el potencial energético que tiene México no puede seguir en las mismas. Yo oigo, por ejemplo, a mis amigos de la izquierda decir que promueven un modelo de gobierno como el de Lula en Brasil, pero cuando uno le dice, oye, ¿por qué no abrimos Pemex? ¿Por qué no el Estado controla? ¿Qué es la propuesta de Carlos? La parte estratégica de la energía, pero abrimos la competencia en refinación, en tantos otros temas que se podrían abrir, como lo hizo Lula en Brasil, bueno, antes Cardoso y después Lula, continuó. La verdad, en un esquema que ha sido exitosísimo y que ha llevado a Brasil a un estadio muy avanzado económicamente hablando, y que ahora la empresa petrolera brasileña compite en todo el mundo, hasta no está en México porque las leyes no lo permiten, sino aquí estaría seguramente perforando en aguas profundas en nuestro mar territorial. En el Golfo de México, pero entonces, es increíble. A mí de verdad me da no sé qué pensar que un grupo económico mexicano, Alfa, esté en este momento invirtiendo miles de millones de dólares en una nueva empresa para extraer gas natural en la cuenca del río Bravo, pero que lo esté haciendo del lado americano. Es el grupo Alfa. Es increíble, es patético. Eso debería estarse dando en México, creando empleos en México, aprovechando toda la riqueza del subsuelo mexicano con los mexicanos, y lo está haciendo en Estados Unidos porque las leyes en México no se lo permiten. A mí me parece que la apertura del mercado energético es fundamental. Y la tercera, yo sí coincido. Yo creo que es una reforma hacendaria, una reforma fiscal, aunque creo que el freno no está donde lo decía el senador Beltrones. Yo creo que en el PAN y en el gobierno del PAN siempre estaremos dispuestos a hablar de temas como la generalización de los impuestos de la que tú hablas, para que pudiera haber flat tax, ¿no? Tasas que todo mundo pagara igual y que redujeran las tasas que pagamos todos, pero que aumentara la recaudación. Pero yo quiero citar una columna tuya, Leo, del pasado lunes. Parece anticlimático porque estamos hablando de un libro que se llama Por eso estamos como estamos. Y tú, al analizar el fenómeno griego el lunes pasado en tu columna, decías, la titulaste México se ve bien. Yo creo que esa parte de la macroeconomía que se ve bien, que tiene que ver con reservas, con inflación, con tasas de interés, con deuda pública respecto del PIB, con deuda externa, esa parte yo creo que debemos de cuidarla, y yo creo que debemos de ir muchísimo más adelante. Por eso yo sí vería con mucho cuidado el tema como que va a estar de moda de aquí a septiembre, que llegue el paquete económico, el del YETU, ¿no? Yo creo que el YETU, como en su momento el IMPACT, le han ayudado mucho a la recaudación en este país. El IMPACT ya no, pero en su momento sirvió muchísimo, porque mientras no tengamos un esquema de tasas generalizadas o un impuesto mínimo que garantice la recaudación, la verdad es que necesitamos meter impuestos de control, como en su momento lo fue el IMPACT y como hoy lo es el YETU, que ayuda a recaudar muchísimo impuestos
sobre la renta y que ha metido en cintura a muchos regímenes que estaban verdaderamente en situación de privilegio. Yo pensaría en una gran reforma hacendario fiscal que le diera al país mucho más recursos fiscales de los que actualmente tiene. Sin embargo, sí hay que decir, gracias al IMPAC y gracias al YETO, hemos pasado en el último sexenio respecto del PIB de recaudar 9 puntos porcentuales del PIB a recaudar este año muy probablemente ya 10.6 o 10.7 puntos porcentuales del PIB. Ni en el desarrollo estabilizador se había dado un salto de esa magnitud. Yo creo que hay que ir mucho más allá de eso, pero me parece que es fundamental atenderlo. Ahora ya se inició el debate, porque aquí hay una serie de afirmaciones que valdría la pena que en su momento nos diéramos oportunidad sobre este tema de pues lo magnífico que resulta el YETO, que está más cerca del infierno que describió Carlos en este momento. A ver, permítame un segundito. Bueno, estamos de regreso aquí en el Club de los Industriales. Senador Beltrones, usted dijo, a ver, ahora sí, aquí hay diferencias importantes. Sí, porque es muy importante que precisemos en 3 de los aspectos que hace un momento mencionaba el senador González Morín. Primero, el YETO no es la maravilla como para estar diciendo que con esto vamos a salir de los problemas que teníamos presentes. Sí es cierto, hay que decirlo con honestidad, se ha recaudado mejor y se han tapado algunos huecos y se ha recaudado de los mismos. Ojo, y haciendo que los mismos ahora estén pagando más, pero también, que es importante el señalarlo, que los mismos tengan una más complicada contabilidad para poder cumplir con sus compromisos. Esto es lo que tenemos hoy, no hay simplificación. Por cierto, no se ha hecho un esfuerzo verdadero para recaudar más, pero de todos. Que esta es una verdadera reforma hacendaria que hemos planteado de una u otra manera a algunos de nosotros, que no hemos llegado a coincidir incluso hasta interpartidariamente, pero no pongamos sobre la mesa que la maravilla está en el YETO, Lo mejor podría estar en que nosotros revisemos qué es lo que tenemos que hacer a futuro, en lugar de conservar lo que tenemos, aunque lo que tengamos no nos esté dando resultados. Por cierto, me genera mucho interés platicar alrededor de estas magníficas fórmulas de Petrobras. Sí, todo el mundo habla de Petrobras y dice que es la maravilla. Yo creo que Pemex es muy importante y la empresa paraestatal da muy buenos resultados siempre y cuando hiciéramos, como bien dicen algunos amigos nuestros, la segunda expropiación, que se le expropiemos a Hacienda. Es muy importante, y si quieren también, pero primero empecemos con Hacienda, porque Hacienda la ha tomado a la empresa como proveedora de recursos importantes, y hay que decirlo con claridad, sobre todo que se le expropiemos al gobernante en turno, que nombra a sus amigos, a sus cuates y sus cuotas, más allá del profesionalismo en el que debería de estar la empresa. Yo platiqué hace poco con algún director o exdirector de la empresa paraestatal y me decía, oye, aquellos que andan pensando en ver cómo la privatizan, ¿por qué no antes nos la entregan sin que Hacienda intervenga? Porque si la van a privatizar y la van a manejar bajo reglas distintas a las que hoy existen, ¿por qué no nos dan las reglas de la privatización para que Pemex se maneje entonces en otras circunstancias y que lo haga como una verdadera empresa? Y a partir entonces, ojo, a partir de esos resultados, piensen en privatizarla, porque entonces la empresa va a valer más. Si hoy la quieren vender, pues es una empresa que posiblemente pudiera estar hasta en quiebra técnica, pero en la quiebra técnica que la tiene Hacienda. Yo creo que estos empresarios mexicanos están invirtiendo fuera de México, pues porque aquí en México no han sacado los contratos incentivados para que se vayan a explorar y a explotar en el Golfo. Conozco, además, de muchas empresas, no nada más mexicanas, sino extranjeras, que están esperando que salgan también esos contratos. Bueno, la verdad es que también es muy difícil el decirle al gobierno que maneja la empresa que lo haga más rápido.
A ver, conociendo, le voy a dar chance, claro, el senador Navarrete quiere entrarle a este debate, pero conociendo al doctor Elizondo, cuando se empieza a mover es que ya anda muy nervioso, quiere entrarle. A ver, Carlos. Yo, si fuera el gobierno, quitaría el YETU, pero por las razones que tú dices, porque ya no les va a costar el problema en 2013. Sí recauda, y sí recauda más en los que antes no pagaban. Hay varios estudios ahí ya que empiezan a indicar lo que se dijo. A Juan no recauda todo lo que se dijo, pero si yo fuera el gobierno me lo quitaba de encima, como Marcelo Ebrard se quitó la tenencia. Cuando vas de salida, quítate todos los impuestos, que alguien más se haga. Lo responsable de Hacienda es defenderlo. Lo fácil sería, ¿qué quiere usted que quite? Quite lo que usted me diga. Ya no va a ser su problema, va a ser de los que vengan. Entonces yo creo que en términos de esa discusión habría que profundizarlo, ampliarlo, quitar algunos de los huecos que siguen teniendo, pero es el único que te permite, por ejemplo, con el sector de autotransportes, darle una... Carlos, ¿es un impuesto de control o es de recaudación? ¿Recuerdas tú cómo surgió el YETU? Hoy dicen que es un impuesto de control. No es cierto, Carlos. Nació como un impuesto que podía, por cierto, en el espíritu, premiar a los que invirtiesen sus ganancias y entonces cobrarle más a aquellos que querían recogerlas y ponerlas como patrimonio. Ahí está la no es de control. Pero ahí está la evidencia, eran las dos cosas. Usted al mismo tiempo nos está diciendo que no recaudó lo suficiente. Claro, nos plantearon que era 120,000 millones y trae 40,000. Ahora, si uno ve los documentos originales de Hacienda, decía, entre el YETU y el efecto que va a tener sobre el ISR, porque tú escoges, y muchos lo están haciendo, irse por el ISR, porque ya no les convienen todas esas planificaciones fiscales, porque el YETU entra como control. Entonces, llévate esa parte de bondad del YETU a un solo impuesto. No tengas dos. Es lo que dijo el pero señor, están sobre posiciones muy cómodas. Si tú quieres un solo que se quede lo que tenemos, porque no tenemos ganas de pensar en algo nuevo. Entonces, si es cambiar el YETU para poner un ISR sin exenciones, adelante. Plantéenlo. Yo estoy de acuerdo. El gobierno. Ahora, rápido, Petrobras. Sí. Nadie quiere vender Pemex. No sé si alguien en esta mesa, allá adelante, afuera. No. Petrobras no la vendieron. Se quedaron callados. Petrobras no la vendieron. Bueno, la cotiza en bolsa. La pusieron a una competir, parte del capital. La pusieron a competir y uno de los elementos para hacerla competir es vender acciones que puede comprar cualquiera. Pero hoy el patrimonio del Estado vale más que antes de ese proceso, porque en el camino se hizo una mejor empresa. Estando de acuerdo que hay partes operativas de la reforma que no ha hecho el gobierno y es imperdonable que no hayan ya ejecutado esos contratos. Los tuvieron que declarar en la Corte. La verdad es que aparte del litigio, el problema de Pemex, como cualquier empresa que no tiene competidores, se resuelve compitiendo y quitándole todas esas cosas que no puede hacer. No le es rentable ir a explotar gas en la cuenca del río Bravo, en la parte sur, ese gas pegado a las piedras que se llama shale gas, porque es poco rentable para quien puede ir a explorar en aguas profundas. Que lo hagan los privados, quítatelo de encima, todos salimos ganando, creo yo. Carlos, pero a ver, nada más. Busquemos entonces que los gobiernos que se instalen hagan este trabajo también y no sigamos disertando sobre lo sobrediagnosticado. Y un punto rápido nomás, perdón, Leo, que es muy importante. Sí. Siempre cuando Hacienda se queda con los recursos de Pemex, Hacienda lo expropió. Pero cuando le piden a Hacienda que pague las pensiones de Pemex, que es una discusión que estaba en los periódicos hace algunas semanas, lo va a pagar los contribuyentes. No, Hacienda no le quita a Pemex, nos ahorra a los contribuyentes pagar más. Por eso están esos dos, el tema fiscal con el tema energético están vinculados. Y en el libro lo que digo, sí, si claro, no hemos explotado como sociedad, no nos hemos enojado más con estos gobernantes que gastan más, si hemos podido sobrevivir recaudando poco, es porque el petróleo lo ha compensado. El ganador último no es Hacienda. Pero no va a durar mucho, ¿eh? Claro que no, y por eso es la reforma. Carlos. Claro que no. Por eso dije reforma sendaria antes que andar pensando. Estoy de acuerdo. A ver, perdón, senador. Déjeme decir algo porque estoy escuchando con mucho interés este debate sobre el YETU y el ICR y todo lo demás. Solo yo quisiera hacer una pequeña reflexión. ¿Dónde se diseñó este sistema fiscal que el país tiene? ¿Cuándo se diseñó? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Fue de hace 3 años, de hace 5 años, fue del 2000? ¿De dónde? Esta es la herencia que tenemos de antes del 2000, Por cierto,
incluso con un agregado. Hasta antes de Cordero, los secretarios de Hacienda eran del mismo equipo que había implementado esto antes del 2000. El equipo económico no ha cambiado en Hacienda. ¿Cuál es el tema de buscar impuestos de control o mejoría de la recaudación? De que tenemos un impuesto de la renta como queso gruyere, con privilegios y con exenciones y con protecciones de algodones. ¿Por qué? Por la protección corporativa de sectores a los que no se les quiere obligar a pagar lo que tienen que pagar. Los grupos fácticos, los rentistas, de los que habla Carlos Elizondo. Cada vez que en la Cámara de Diputados, y yo hemos sido diputados los tres, se discute el tema del ICE, siempre salen, bueno sí, pero los transportistas no. Bueno sí, pero los productores agrícolas no. Bueno sí, pero Bachoco que no pague tanto. Y esta empresa tampoco. Y le quitamos esta exención, y aquí no, entonces se le termina quitando un conjunto de elementos al ICR que terminan no sirviendo para la recaudación que requerimos. El régimen de privilegios es lo que hace en este país que tengamos que buscar otros mecanismos de recaudación que pueden ser más o menos efectivos. Si un gobierno del color que sea no se atreve, y además no puede, porque ya dijimos, terminar con el régimen de privilegios para que la recaudación no esté llena de exenciones, de ilusiones, de subterfugios, de algodones alrededor de ciertos privilegios, así hagamos una u otra cosa, no vamos a subir del 10.7 de puntos de PIB la recaudación. Muy por bajo de lo que la OCDE nos pide, por cierto. Y ese 10.7 tiene una trampa. ¿Qué es? Que no están contemplando que los impuestos a la gasolina hoy son negativos. Y entonces antes cuando eran positivos los subábamos a la recaudación. Ahora que son negativos no los restamos. Y si restas el impuesto negativo a la gasolina, resulta que la reforma que se hizo es para pagar la gasolina. El subsidio a la gasolina. Sí. Tiene toda la razón, con ese agregado peor todavía. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido planteando en la izquierda mexicana, donde hay posiciones muy diversas al respecto? Yo sé que en mi partido hay algunas visiones muy antiguas de los años 70, que ya para el siglo XXI parecen no operativas, pero si hay una cosa muy concreta. Un gobierno fuerte en el país sería en esta materia el que fuese capaz de cobrar bien, de gastar mejor y de ser más eficiente. Afectara a quien afectara. Y yo creo que ahí sí se requiere un acuerdo del gobierno en turno y de la oposición que esté en ese momento. Si no hay un acuerdo integral de cualquier gobierno que está frente al país con sus oposiciones para decir, a ver, vamos a tomarnos de los brazos y vamos a enfrentar este tema, y enfrentamos los coletazos que sean, pero tú partido X o Y no vas a proteger a tus clientelas, ni a tus grupos de poder, ni a los que te financian las campañas, ni a los que son gobernadores empresarios, ni a nada de eso. Vamos a entrar en serio a cobrar. Porque cualquiera que gobierne requiere tener esta recaudación para luego ponernos de acuerdo en el gasto. O sea, algo, senador, como lo que pasó en el 2007 que nos contaba algo semejante. De la reforma política, de que se fajaron los tres y aguantaron el vendaval, digamos. Sí, Leo. Eso es lo que porque a la hora de tocar el bolsillo de muchos que eluden y evaden, ahí se pandea todo el mundo, porque son gente con mucha fortaleza. Aparece la bruja. Se les aparece todo lo que tú te puedas imaginar. Entonces, yo creo que el país sí requiere una sacudida en esa materia. El régimen de privilegios fiscales, el hecho de que Hacienda haga subterfugios para poder subir la recaudación como pueda, y tiene razón, el tema de que mientras el petróleo siga sosteniendo el gasto, no hay necesidad de apretar la mano en la recaudación. Ahí tenemos la gallina de los huevos de oro, que puede seguir dando para lo que da. Y con un régimen de privilegios también. Sí, Manlio tiene razón. Hay que evitar que Hacienda siga saqueando las finanzas de Pemex. Y por cierto, será bueno que ya culminaran la reforma que les aprobamos en 2008, que sigue sin aplicarse al 100%. No nos pueden pedir una reforma nueva cuando ni siquiera han aplicado la que ya les dimos. Ahí todavía hay resistencia, se van con calmita y ciertos temas no los tocan y todo lo demás. Y parece que es el siguiente gobierno que lo haga. Pero sin duda alguna también otro régimen de privilegios. No puedo dejar de tocarlo. ¿En qué empresa del mundo el sindicato tiene asientos en el Consejo de Administración y de día son dirigentes sindicales y de noche son miembros del Consejo de la empresa? Esto solo se asemeja cuando en los viejos tiempos el secretario general del Sindicato de Ferrocarriles
fue nombrado director de la empresa de ferrocarriles y era al mismo tiempo dirigente sindical y director de ferrocarriles. Bueno, algo se asemeja en educación ahorita también, esa es la otra parte que tenemos, pero en términos de Pemex, el tema sindical sí es un tema a revisar. Yo sé que el PRI tiene dificultades porque es un sindicato corporativo de ellos, pero evidentemente tiene que revisarse el tema también de la participación sindical junto con el de Hacienda para hacer mucho más eficiente la empresa. Yo no estoy en desacuerdo en que se revise esto, sí, pero que se vea en el contexto. Que se vea en el contexto de si realmente la presencia del gremio sindical dentro del Consejo de Administración le permite tomar alguna decisión al respecto. En verdad que cuando tú ves el número y la complejidad del Consejo de Administración es una simulación, es el gobierno que lo está manejando. Los otros están ahí quizá para salvaguardar algunos de sus intereses. Pero en fin, no defiendo el tema, pero debería de venirse de otra manera. ¿Puedo decirles algo nada más? Sí. Abusados, yo creo que sí, el punto nodal de esto está en acabar con los privilegios. Este es algo muy importante, pero no está toda la fórmula ahí, Cuidado, si tenemos una economía informal de cerca del 50% en este país y no estamos haciendo nada para incorporarla a la formalidad, nos estaremos quedando a la mitad. Y también, cuidado, hay que ver el gasto, es muy importante ver, ¿es más dinero lo que se necesita o es gastar mejor para el crecimiento económico y el empleo? Por más gasto que tengamos porque hay mucho ingreso, estamos teniendo resultados mediocres. Hay que revisar el gasto. Pero son las dos cosas. Sí, son las dos cosas. Porque si se cae la recaudación, pues ¿con qué gastas? Yo creo que hay que revisar el gasto, pero de todas maneras somos el país de la OCDE que menos recauda. O sea, tenemos que... Y de América Latina, solo Guatemala recauda. Yo creo que eso no es posible. Y mientras yo, por supuesto, estaría de acuerdo contigo, Malvin, que desaparezca el YETO si encontramos un esquema que permita que por lo menos haya un impuesto mínimo, ¿no? Que no sea eludido con esto que ahora llaman planeaciones fiscales, ¿no? Que son hechas para evadir impuestos, ¿no? En ese sentido, y para terminar con este segmento, usted, senador Beltrones, estuvo en Es la Hora de Opinar hace unos 6 meses más o menos, vino con una propuesta fiscal interesante, dijo, la vamos a presentar, va para adelante la reforma fiscal. ¿Qué pasó, senador? La presenté. ¿Y qué pasó? Presentamos el grupo parlamentario del PRI en el Senado, fue a Cámara de Diputados. Cámara de Diputados pero no pasó la remitió a comisión. Yo estoy esperando que Cámara de Diputados haga un buen ejercicio para trabajar alrededor de una reforma hacendaria integral como la que nosotros presentamos, que pero ya la congelaron, no, senador, ¿no? Yo creo que el proceso legislativo apenas va a iniciar el 8 de septiembre. O sea, va a ser como parte Yo estoy esperando que el gobierno presente algo y que me dictaminen esta propuesta, que busca acabar privilegios, que busca atender mediante incentivos la informalidad, que busca simplificar el pago, que busca que paguen más los que ganan más, que busca bajar impuestos y recaudar más bajo una fórmula sencilla. Si somos más los que pagamos, podemos pagar menos. Sí, bueno, dame un minuto, Leo, porque me parece muy importante, no más. O sea, yo sí quiero solamente recordar que el PRI, con su aliado el Partido Verde, tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para sacar esta reforma. Que nosotros en el PAN hemos hecho intentos por ir a esquemas de impuestos generalizados. A mí me tocó la reforma de 2003 cuando le cortaron la cabeza al Bester, que nos faltaron 7 votos para sacarlo en la Cámara de Diputados. Yo voté a favor del IVA generalizado. No es un asunto del gobierno, es un asunto que tienen detenidos los diputados del PRI en la Cámara de Diputados. Nosotros, por supuesto, que estamos abiertos a discutir cualquier propuesta que recaude, que haga más equitativo el régimen fiscal de México. No somos nosotros. José, no es el PRI, es el sistema. Ahí en la Cámara de Diputados tú tienes un problema. PAN y PRI la sacamos en el Senado y la sacan los diputados. ¿Por qué no la quisieron firmar en el Senado? Yo ya voté a favor de eso y tú votaste en contra. No, en 2003 votaste en contra, yo voté a favor. ¿Por qué no la apoyaron la propuesta del PRI en el Senado, los senadores del PAN? Es una iniciativa, no somos Cámara de Origen. Pues la hubieran firmado. Cuenta con mi apoyo si lo aprueban los diputados. No, firma la de antes. No. Y entonces va mejor apoyada.
Aunque el PRD no vaya, ¿no? Solamente una pregunta, Manlio. Cuando hablas del gasto, que hay que revisar recaudación y gasto, yo comparto. Solamente me gustaría saber el gasto del Poder Ejecutivo Federal, pero también el gasto de los gobiernos estatales. Claro. Porque hoy tenemos otro problema con los gobiernos estatales, Nunca como ahora los gobernadores tienen la cantidad de recursos que se les transfieren. Sí, que de lo cual habla Carlos Elizondo también. Y que por cierto explica el poder de gobernadores que tienen unas bolsas fenomenales, con poca vigilancia, por cierto, de los recursos federales que van a los estados, y que también no puedo dejar de reconocer que explica el gigantesco gasto estatal en campañas que se ejercen por parte de todos los gobiernos estatales. Ahí no hago distingos. Rendición de cuentas e impunidad. Esos son dos temas pendientes, México está en falta. Rendición de cuentas y combate a la impunidad. Ya me mataron, que el productor, que nos tenemos que ir a corte desde hace un rato. Hacemos un breve corte, regresamos para concluir con esta mesa. Las preguntas que me han pasado ustedes, que me ha pasado el público, vamos a hacérselas a los senadores y a Carlos Elizondo. Regresamos en un momento más. Bueno, regresamos a este último segmento de Es la Hora de Opinar. Estamos aquí en la presentación del libro de Carlos Elizondo, por eso estamos como estamos. Un debate con los tres líderes de las bancadas más importantes en el Senado de la República. Se ha puesto muy bien, vamos a concluir. Hemos tenido 2 programas. Y bueno, nos ha pasado el público aquí presente algunas preguntas, evidentemente no nos da tiempo para pasar todas. Voy a hacerles unos cuestionamientos a cada uno de ustedes. Comienzo con usted, senador Beltrones. Nos dicen, dice Elizondo plantea en su libro que México no ha hecho las reformas necesarias para crecer. Muchas de ellas, dice el que está preguntando, están pendientes desde la época del PRI. Si el PRI regresa a la presidencia en 2012, impulsará ahora sí las reformas, y esto lo uno a otra que dice aquí: ¿cómo van a desatorar la reforma política si el gobernador Peña Nieto claramente es el que no la quiere? Esa sí es retadora. Bueno, esa sí fue una de las preguntas que nos lleva a coincidir en épocas electorales previas al triunfo que se tuvo en el Estado de México, en donde querían de una u otra manera atrapar al un gobernador exitoso como es Enrique Peña Nieto y ponerlo entonces en la coyuntura electoral. Ya pasaron las elecciones, ya ganó el PRI en el Estado de México, lo hizo en otras elecciones también. No obstante esto, yo estoy convencido de algo. El PRI no debe de esperar a ganar la presidencia de la República para hacer las reformas. El PRI debe impulsar las reformas antes de ganar la presidencia de la República. Esto es lo único que verdaderamente significaría un cambio de actitud en el PRI. En el PRI hay una corriente que identifica perfectamente bien que no se va a poder gobernar con lo que tenemos, que hay que generar las nuevas instituciones del México moderno y que hay que alejarnos simplemente del voluntarismo político que tienen hoy los gobernantes en turno. Este no es un asunto de habilidades. El país no necesita a la gente más hábil, necesita las instituciones más lógicas y modernas para poder fomentar el crecimiento económico y el empleo. Son las nuevas instituciones. Yo estoy por un PRI que avance haciendo reformas antes de ganar la presidencia de la República, y también estoy proponiendo un debate dentro del partido, no entre los que pudieran ser candidatos, para que en el PRI, como debería de ser en todos los partidos políticos, se diga antes para qué quieren ganar las elecciones del 2012. ¿Quieren ganar las elecciones del 2012 para seguir igual? ¿O lo quieren ganar las elecciones de 2012 para darnos una nueva oportunidad de hacer mejor las cosas? Ese debate lo debemos de dar antes de escoger candidato. Gracias, senador. Para el senador González Morfín hay preguntas que tienen que ver con la relación de este gobierno, del gobierno del presidente Calderón, que es un gobierno emanado del PAN, con la lideresa del magisterio, con la maestra Elbester Gordillo.
En primer lugar dice, bueno, ¿cómo puede enfrentarse un presidente que dura 6 años, que no puede reelegirse, con alguien que se ha perpetuado en el poder, que tiene un periodo pues infinito de servicio o que sirve a los intereses del sindicato o de quién sabe qué más durante tantos años? Y ¿cómo se puede explicar? También se pregunta a la gente que el gobierno del presidente Calderón haya hecho esta alianza con la maestra Elbester Gordillo. Eso está más difícil que el Jetson. No, a ver, ¿cómo veo yo las cosas? Por cierto, cómo vi a la maestra operando ahora por el PRI en el Estado de México y en Coahuila, pero de una manera impresionante, ¿no? Digo, algo está pasando también ahí en esa relación. Pero yo quiero concentrarme en el tema de la pregunta porque me parece importante. Yo creo que lo que ha dicho el presidente Calderón es que lo que él tuvo con la maestra es una alianza por mejorar la calidad educativa, que fue pública y demás. Que él encontró cuando llegó que algunos cargos estaban ocupados por gente cercanas a ella. Algunos los movió, a otros los ratificó. Todos hemos visto lo que ha venido pasando últimamente. No tengo todavía forma en este momento de evaluar lo que se haya podido hacer de avance por el acuerdo que hicieron por la calidad educativa. Me parece que la evaluación esa, a lo mejor, Carlos Elizondo, ustedes tienen una mayor información que yo, pero creo que la intención iba en el camino correcto y bueno, la evaluación la tendremos que hacer en su momento. Yo creo también que, por lo menos, yo he sido 2 veces diputado federal y esta vez senador. Y una de las reformas más importantes que creo yo hemos sacado, las de mayor beneficio para el país, fue la del régimen de pensiones. O sea, esa reforma que hicimos al régimen de pensiones del ISSSTE vale por lo menos unas 10 reformas del IVA generalizado a medicinas, incluyendo medicinas y alimentos. Eso es lo que vale en los próximos 25 años para el país. Y en ese tema, por ejemplo, fue clave la participación. No hubiera sido posible sin el apoyo de algunos liderazgos sindicales, especialmente de la maestra Joel Ayala y algunos otros líderes sindicales. Me parece que el gobierno se enfrenta a una realidad y tiene que ver sus pesos y contrapesos y negociar con lo que tiene. Y finalmente todos somos absolutamente responsables de nuestros actos y el tiempo es el que va dándole la razón a cada quien. Yo lo que sí veo con preocupación es que finalmente este esquema no sé cómo llamarle, surge un partido político que está perfectamente relacionado con un sindicato, con una presidenta de ese grupo sindical y opera en las elecciones. Y se da una fórmula que yo considero absolutamente perversa, como la que vimos en el Estado de México y como la que vimos en Coahuila. Una especie de... A nivel nacional, ¿no? O a nivel nacional, lo hemos visto en otras ocasiones, en muchos estados y demás. No lo había visto yo como lo he visto ahora, quiero decirlo con toda sinceridad. Es una especie de... Muchos de los esquemas de operación electoral se van perfeccionando, perversamente se van perfeccionando. Y ahora hay uno muy perverso, desde mi punto de vista, que es un poco escuela casilla electoral. Pues es todo. O sea, el maestro operando alrededor de una escuela con los padres de familia, con toda la comunidad que está en esta escuela a favor de un candidato o de un partido político, dependiendo del arreglo que popularmente se haya hecho. Yo creo que se deben de privilegiar los arreglos entre partidos, las coaliciones legítimas de intereses políticos legítimos entre partidos y con toda transparencia y con toda claridad, y creo que debemos de acabar con ese tipo de alianzas que se dan perversamente bajo la mesa y que tienen como objeto finalmente preservar privilegios indebidos que le están haciendo mucho daño a nuestro país. Bueno, una última pregunta entonces porque también nos llegaron preguntas que tienen que ver con el tema de la izquierda en México, ¿no? Yo las resumiría, si la izquierda, o sea, de las que recibimos, las resumiría: ¿la izquierda mexicana quiere parecerse a Hugo Chávez o a Luis Ignacio Lula da Silva? Bueno, es una pregunta muy clásica, pero creo que podríamos complementarla. La izquierda mexicana quiere ser espectadora en el 2012 de un intento del PAN por mantenerse en el gobierno
y de un intento del PRI por regresar a él, o queremos ser una fuerza política que sea actor principal en la disputa por la presidencia. Esa es la gran disyuntiva. Y otra cosa, la izquierda, para ser competitiva en el 2012, va a proponer visiones del pasado antiguo y del pasado reciente. Va a ser una izquierda quejumbrosa, una izquierda dolida, una izquierda enojada, una izquierda que todo lo critica, que nada le parece bien, una izquierda que llama nada más al voto del coraje, o va a ser capaz de construir una propuesta alternativa que los electores ubiquen como mejor que la del PRI, que la del PAN. Esa es la disyuntiva. ¿Qué tipo de izquierda requiere México al principio del siglo XXI? Yo no tengo ninguna duda en adscribirme a una izquierda propositiva, constructora de acuerdos, que construya soluciones para el país, que sea socialmente útil para el país y para la gente. Y no me gusta que mi partido haya todavía una visión de izquierda radical en el peor sentido del mundo. Una izquierda que piensa que cualquier acuerdo es traición, una izquierda que piensa que el diálogo es ceder en principios fundamentales, una izquierda que piensa que gritando logra algo más que convenciendo, y una izquierda que descalifica a los electores porque optan por otros partidos. No la comparto. Por cierto, me parece que esa frase terrible que escuché hace 24 horas o 48 horas sintetiza lo que yo no quisiera que fuera la izquierda mexicana frente a los electores. Cuando un dirigente importante de mi partido dice: pues sí, claro que nos ganaron el Estado de México, qué chiste, si se juntaron Peña Nieto, el Bester, Carlos Salinas y las televisoras, así con esa alianza hasta una vaca gana, por eso nos ganaron. Fue terrible esa frase, porque es de un desprecio a los electores del Estado de México terrible. No, yo no comparto ese tipo de propuesta. Yo quiero una izquierda mexicana de otro tipo. Yo quiero una izquierda mexicana constructora de soluciones, de alternativas, que convoque no solamente a sus militantes más firmes, más ideológicos, sino que convoque a sectores de la sociedad que no se acercan a mi partido, al PRD, ahora. No creo que con el 20 o 22% que sacamos en el Estado de México seamos competitivos, ni en el país, ni en la capital de la República. Yo voy a trabajar y a luchar, como lo estoy haciendo, para convencer en mi partido que requerimos reformular nuestra propuesta, nuestro discurso y nuestra actitud. Si no somos capaces de acercarnos a clases medias, a profesionistas, a gente trabajadora, a estudiantes, a jóvenes, y pensamos que solo con el voto duro, con el voto fiel, vamos a ser competitivos, nos va a pasar una aplanadora en el 2012 encima, sin saber ni cómo. Yo espero lograrlo, y si no lo logramos muchos en el PRD, pues entonces estaremos fuera de la competencia en el 2012, no porque los demás nos saquen de la competencia, sino porque nosotros no seremos capaces de entrar en una competencia democrática a buscar el voto mayoritario. Y termino. Yo creo que México requiere una izquierda que construya un proyecto de nación lo más parecido a lo que el presidente Lula le presentó en Brasil, lo más parecido, con características mexicanas, que revise un conjunto de criterios y que sea capaz de presentar una propuesta para los mexicanos del siglo XXI, no del pasado. Carlos, nos quedan 3 minutos. Pues primero quiero agradecerte a ti por... Déjame, te quiero hacer una pregunta y una provocación antes de que agradezcas. Después de haber visto esta mesa con los senadores que muy amablemente vinieron aquí a debatir, ¿cambiarías algo de tu libro? Muy buena pregunta. Agradezco primero muy rápidamente, porque tengo poco tiempo. Gracias, han durado muchísimo en este esfuerzo, en este compartir con nosotros sus puntos de vista. Sí creo que cambiaría 2 cosas. Una la voy a decir que le faltó y quería cerrar con eso. El libro en su capítulo 10 dice: siempre decimos que los políticos no están a la altura
Y digo, no es cierto, la sociedad tampoco. Y cito un funcionario de la época periodista que decía, no es cierto que todo país tenga el gobierno que se merezca, porque así fuera estaríamos peor. La democracia es el gobierno que nos merecemos. Y lo que no hago bien en el libro, en esa parte, es tejer más fino cuáles son esas presiones que esa parte de la sociedad que sí participa hace muy bien. Y si hago, y lo describo con algún cuidado, todo eso que la sociedad que y que se hiciera su trabajo, esos que no votan y que se hicieran su trabajo, obligarían a los políticos que son actores racionales, que tienen una presión por este lado y poca presión por esta, se van por el lado de la presión. Y el otro tema que probablemente va a haber que ampliar, y en el libro está dicho muy rápido, y lo hice intencionalmente, la parte fiscal, la parte hacendaria. Sí va a volver otro libro, aquí es claro que es el tema en el que todos ustedes coincidieron, estoy de acuerdo, gasto e ingreso, pero eso tuvo que irse para otro momento. Y finalmente, querría nada más terminar con la idea central del libro. Estamos como estamos, no porque seamos un pueblo condenado al fracaso, no somos así. Estamos como estamos por las instituciones que hemos decidido tener. Y si las cambiamos, seríamos otro país. Bueno. Pues yo les quiero agradecer a ustedes que tuvieron la gentileza, la amabilidad de quedarse con nosotros pues casi 2 horas, ¿no? De un debate que en lo personal me ha parecido magnífico. Desde luego agradecerle al autor la posibilidad de estar aquí con ustedes y de moderar este asunto, pero yo creo que quien hoy sí se merece un gran aplauso, porque creo que nos han demostrado que sí se puede dialogar, que sí se puede debatir con toda civilidad, es a los 3 senadores. Muchas gracias. Desde luego, muchas gracias al autor, a Carlos Elizondo, quien también merece un aplauso. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.